Hola. Bueno, hoy vamos a hablar del funcionalismo tecnoeconómico y la teoría del capital humano en función del texto de Bonal, el capítulo 2, y vamos a analizar las contribuciones de lo que se llama la teoría del capital humano. Para eso, bueno, he diseñado estas diapositivas con el fin de que a ustedes les sea útil. Bien. ¿Qué ocurre en este contexto de optimismo tecnológico y económico del cual estamos hablando en las clases ya pasadas? El tipo de producción sociológica y teórica debe responder a las nuevas necesidades de producción, como ya lo habíamos hablado, y lógicamente este acelerado cambio tecnológico requiere especialistas y expertos que deben ser seleccionados y formados en un sistema educativo en plena expansión, ¿verdad? Entonces, eso es un poco lo que se está demandando en la sociedad. Ya hay un trabajo del señor Burton Clark que se llama Educating the Expert Society, que es basado en Parsons, y en ese trabajo Clark defiende la necesidad de un cambio educativo que responda a las habilidades técnicas que la sociedad precisa, ¿sí? Al tiempo que justifica la diferenciación en el interior del sistema educativo, cuestión que no es incompatible con las tasas elevadas de escolarización. Bueno, es la base sociológica que tiene Clark, es la de Parsons, ¿verdad? Y señala que las escuelas tienen que tener una orientación más práctica y esta orientación sociológica está claramente ligada a los objetivos políticos de la eficiencia económica y de la justicia social. Las conferencias internacionales organizadas por OCDE, por la UNESCO, el Banco Mundial, están centradas en la relación entre la educación y el empleo y la productividad y constituyen ejemplos del propio interés que tenían esos organismos internacionales en impulsar el desarrollo económico por medio de la inversión educativa. Bien, así que la educación es fundamental para el crecimiento sostenido y la mejora de la productividad y para abandonar el subdesarrollo. Bien. Luego tenemos el exponente mayor de lo que es la teoría del capital humano, que es Schutz. Bien, ¿qué es lo que señala Schutz? Theodor Schultz, en 1960. Él señala que legitima más bien la igualdad de oportunidades. La educación puede ser considerada como cualquier otra forma de capital físico, es decir, como una inversión que proporciona una tasa de rentabilidad determinada. A esto se debió el crecimiento económico de Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX. Es decir, la educación es un recurso en el cual se puede invertir y se logra un crecimiento económico. Bien, ¿cuál es la otra teoría? La otra tesis que defiende Schutz señala que
Bueno, Denison, en el año 1965, por su parte, ha demostrado que hay una relación positiva entre el desarrollo económico y las tasas de escolarización en todos los niveles, y eso explica la diferencia de renta nacional y salarial entre los países del norte y del sur. Es decir, hay una relación positiva entre la educación y la productividad del trabajo y la determinación del salario en base a la productividad y en base a la cualificación del trabajador. Es decir, si hay diferencias entre el norte y el sur, entre los países del norte y el sur, se debe a que los países más desarrollados han invertido mayor dinero en la educación, y eso genera mayor productividad y mayor nivel de salario también en el trabajador. Eso lo que hace es que los individuos están en disposición de conocer el rendimiento que pueden obtener de su inversión educativa. Es decir, el individuo se convierte en capitalista porque puede invertir en sí mismo, es decir, en su propia educación, y calcular cuántos años debe invertir en educación para obtener determinados ingresos. Bien. 4. La inversión en educación tiene importantes efectos redistributivos. ¿Sí? No solo es beneficiosa desde el punto de vista del avance tecnológico y del crecimiento económico, sino que reduce la criminalidad y eleva el nivel cultural de la población, pero al tratarse de una inversión pública, produce un impacto redistributivo del gasto. Bien, es decir, nuevamente está la tesis de la equidad, ¿no? Que vamos a ver más adelante que es criticada, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que ocurre luego? Hay algunos cuestionamientos. Se constata que hay mecanismos selectivos que mantienen elevada la correlación positiva entre origen social y nivel de instrucción. Es decir, a mayor posición social de origen se alcanzan mayores niveles de instrucción, ¿no? Y estas teorías no lo estaban tomando en cuenta. Después, otra crítica que se señala es que sin un acceso significativo de las clases sociales más desfavorecidas a los niveles de educación postobligatorios, el efecto redistributivo de la inversión educativa desaparece, y con él la fundamentación igualitarista de la teoría del capital humano, ¿no? Es decir, si las clases sociales más desfavorecidas no alcanzan niveles altos de educación postobligatorios, entonces estamos ante un problema. La pregunta es, ¿a quién beneficiamos? La cuestión del who benefits son las clases medias y no las bajas las que más se benefician de las prestaciones públicas. Esto es importante, no solo por las políticas públicas de la educación, sino se aplica a cualquier política pública, es decir, las que más se benefician son las clases medias y no las clases bajas. Entonces, hay varios cuestionamientos a la teoría del capital humano. Primero, en que hay una correlación entre el origen social y el nivel de instrucción que se alcanza, sin un acceso significativo de las clases sociales más desfavorecidas a los niveles de educación postobligatorios, el efecto redistributivo desaparece. ¿Sí? Todas esas son las críticas. Resumiendo, la teoría del capital humano no solo corrobora la línea de investigación del funcionalismo tecnológico, sino que proporciona los fundamentos económicos y sociológicos que guían el comportamiento público y privado de la oferta y la demanda de la educación, ¿no? Es decir, guían la inversión en educación de los países.
Cumple la función de proporcionar una orientación racional de las pautas del gasto público y privado en enseñanza. La teoría del capital humano enlaza tanto con la economía neoclásica como la teoría de la estratificación y la movilidad social, y desde un punto de vista técnico se proporcionan los instrumentos para otorgar a la educación una capacidad estructurante sin precedentes. El principio meritocrático de igualdad establece los límites y las condiciones de actuación pública en educación, por lo que respecta al principio de equidad. Era lo que yo recién les comentaba. Se debe garantizar la igualdad de oportunidades, eliminando las barreras que puedan impedir el acceso a la educación, que vayan más allá de las que se derivan de las capacidades o motivaciones de los individuos. Y se debe estudiar dónde hay que invertir para paliar las desigualdades. Para eso se financian investigaciones que demuestren la existencia de movilidad social a través de la educación. Bien, el funcionalismo reformista, acá ya empezamos a ver que va cambiando un poco la concepción. Se habla de la educación y de la igualdad de oportunidades, y el impulso que aquí recibieron las investigaciones estaban orientadas a estudiar la educación y la igualdad de oportunidades, la relación entre educación y movilidad social. Es la tradición académica anglosajona y es el periodo de posguerra y década del 70. Se ignoró que la correlación positiva existente entre el origen social y el éxito escolar pueda deberse a algo distinto a las aspiraciones personales o al coeficiente de inteligencia. Bien, es decir, se ignoraba que entre el origen social y el éxito escolar hay otras condiciones que están afectando en el éxito escolar. Es decir, no todo se basa en las aspiraciones personales o al coeficiente de inteligencia. Esta ausencia de un planteamiento teórico serio y una conceptualización mínimamente rigurosa no aparecen los conceptos de poder, de ideología, de clases sociales, caracteriza la primera mitad de los años 60 a la sociología estadounidense. Bueno, tenemos los estudios de Blau, de Duncan, de Coleman, de Jenks. Estos son los característicos de esta época. Bueno, pero ¿qué es la movilidad social? Estamos hablando de estos términos y quizá ustedes no los conozcan. Todos los hombres tendemos a clasificarnos dentro de la sociedad en que vivimos, nos situamos y nos consideramos superiores o inferiores a otros en función de nuestra clase social, y bueno, ustedes pensarán en algunos ejemplos, ¿no? O en la propia característica de cada uno. Aristóteles, por ejemplo, distinguía a los muy ricos de los muy pobres y los situados en estos dos extremos. Marx distinguía a los capitalistas burgueses de los proletarios, asalariados y la pequeña burguesía. Bueno, tenemos también la distinción entre patricios y plebeyos, amos y esclavos, ricos y pobres. La estratificación social es el proceso en virtud del cual una sociedad determinada queda dividida en diversos agregados, estratos, cada uno de los cuales entraña un grado diferente de prestigio, propiedad y poder. Hay dos criterios de estratificación: la estratificación social objetiva, que se da a partir de tres atributos fundamentales: los ingresos, la ocupación y la educación; y la estratificación social subjetiva, es la situación en la que cada uno se clasifique. Normalmente se utiliza la estratificación social objetiva, tomando en cuenta los ingresos de una persona, la ocupación y la educación. De esa manera se hacen tablas o estratos, nivel socioeconómico bajo, medio y alto, por decirles algo, en los estudios sociológicos, ¿no? Pero tomando en cuenta tres variables: ingresos, ocupación y educación. Y después hay quienes prefieren hacer una clasificación subjetiva que tendrá que ver con la situación en la que cada uno se clasifique. Bueno, movilidad social ascendente,
o descendente. ¿Qué es la movilidad social? Es el movimiento de individuos o grupos de individuos desde una posición social a otra. Si la sociedad es de clases cerradas, hay una movilidad pequeña o nula. Si la sociedad es de clases abiertas, tenemos una movilidad mayor, como por ejemplo en la sociedad urbana moderna. La movilidad puede ser horizontal o vertical, ascendente o descendente. Movilidad horizontal se puede dar entre distintas ocupaciones dentro de la misma clase social. Por ejemplo, si soy de clase alta, pertenezco a una clase social alta, ¿verdad? Y cambio de profesión, pero continúo percibiendo buenos ingresos, mantengo el mismo nivel educativo, lógicamente, y bueno, sigo perteneciendo a la misma clase social. Y vertical es cuando desciendo o asciendo de clase social. Bueno, estos son los comentarios de esta clase, espero que les hayan servido y continuamos la próxima clase. Muchas gracias.